Hermanos y hermanas de Sin Muros y Puertas Abiertas, esta comunidad virtual, muy buenos días a todos. Entran hoy, a los que no entran, pero que van a ver en la semana, a los hermanos y amigos que ven entre semana estos videos. También los saludo fraternalmente, deseando que la sabiduría de Dios nos siga llenando, nos siga instruyendo, nos siga dando vida en todas las áreas de nuestra vida, en los hechos de nuestra vida diaria, en nuestro caminar diario, en todas las decisiones que tomemos, que todas estas enseñanzas nos fortalezcan, nos ayuden a manifestar esa sabiduría que Dios nos regala a través de su palabra. Los invito a suscribirse al canal, a transmitirlo a otras personas también, a hacer conocer estas enseñanzas también. No tienen costo, no, nada, enseñar la palabra no tiene ningún costo, así de que en libertad pueden hacerlo. Gracias a todos por estar acá, muy buenos días. Vamos a iniciar esta mañana. Estábamos hablando antecitos de empezar esto, que mientras me duchaba y una conversación que he tenido con mi mujer, hay veces me siento como mal conmigo mismo, porque Dios habla en todo tiempo está hablando, y repite cuando necesita que yo entienda algo, me lo está diciendo todo el tiempo. Y hay veces nos hacemos los de las gafas, como decimos vulgarmente, y no tomamos decisiones como las que tenemos que tomar realmente. Frente a nosotros, mirando nuestro ser interior, como hacia afuera, mirando a las personas que conviven conmigo, las que me rodean en la casa, en el trabajo, donde sea, pero hay decisiones que hay que tomar como esposos, como padres, como hijos, como hermanos, como empresarios, que a veces nos hacemos como a un lado de esas responsabilidades por miedo o por lo que sea. Esto no es acusación, como vamos a ver hoy precisamente, esto no es condenación, pero creo que nos tenemos que poner las pilas por todo lo que uno vive, que sabe que no soy el único que vive cosas y que en todas las partes están pasando las mismas situaciones y que hay veces no tomamos cartas en el asunto. Hermanitos, muy buenos días a todos. Bueno, en las reuniones pasadas estábamos hablando del libro de Proverbios y hoy quiero que nos acompañen a Primera de Corintios, capítulo 10, y solo quiero leer la primera parte del versículo 1 y luego nos vamos al versículo 13. El versículo 1 dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis, hasta ahí. Porque no quiero que ignoréis. La ignorancia es lo opuesto a la sabiduría. Está en dos planos diferentes. Pero lo que decía el hermano ahorita, Dios nos da todas las herramientas, pero nosotros a veces nos hacemos los de la oreja caída, ¿cómo es que es el dicho? Y quiero pasar de una vez al 13. En el 13 dice, bueno, lo quiero leer en dos versiones. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. En otra versión dice lo siguiente: las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Entonces, en esa primera parte vemos nuestra condición humana, nuestra condición en la que Dios nos ve iguales, en las que Dios dice allí en Juan más adelante que aunque no somos parte del mundo, aunque vivimos en el mundo, no somos parte del mundo. Pero en la segunda parte habla de las características de Dios y recalca que Dios es fiel y no permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Entonces, cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Entonces, justamente la sabiduría se da en una persona cuando es ejercitada. Y Dios desde un comienzo nos dio la libertad y el ejercicio de voluntad. La definición que encontré de tentación. Dice que la tentación es una que induce el deseo de hacer algo, que se da justamente para vencer y conquistar. Sin la tentación no tengo el ejercicio de la voluntad. Entonces, Dios permite que nosotros tengamos un crecimiento.
Cuando leo el versículo, en nuestra parte humana, se me vienen a la mente 4 palabras: igualdad, seguridad, confianza y guianza. Igualdad porque a Dios todos nos permite. Seguridad porque entendemos que Dios es fiel. Confianza porque Él dice que nos da la salvación. Y guianza porque nos muestra el camino. Pero también tenemos unas características allí en ese versículo de Dios. Y Él dice que Él es fiel, pero también Él nos muestra su amor y también nos da la provisión. Gracias, hermano Pedro. Le agradezco muchísimo. Un abracito, hermano. Muchas gracias, de verdad. Hermanos, tengo una preguntita para todos nosotros y pues si no la respondemos está bien, pero si alguien quiere decir algo muy cortamente, pues lo puede decir. ¿Qué buscamos nosotros? ¿Buscamos que todo sea fácil en nuestra vida de creyentes, en nuestra vida de familia? Cuando venimos al Señor, ¿buscamos que todo sea fácil? ¿O qué será lo que buscamos con nuestra vida espiritual? ¿Qué será lo que buscamos nosotros? Facilismo, que todo sea sencillo, que no haya lucha, que no haya que batallar, que no haya que avanzar. ¿Qué buscamos nosotros? ¿Que todo sea fácil? ¿Quién me puede ayudar con esa pregunta? Yo creería que sí, que uno quiere como todo fácil y como que lo quiere ya. O sea, ya, que pase ya. Entonces uno es a echarle la culpa a Dios. Y después, o sea, uno es el que tiene la culpa porque uno no, ni lo busca como debe ser, ni se dedica pues a lo que Dios dice que hagamos. Gracias, Nubis. Pues sí, es como lo ideal, ¿no? Que todo sea fácil, vivir. Cuando uno le presentan la palabra y que cuando uno conoce a Dios, todo va a ser resuelto maravillosamente cuando llega uno a sus pies. Pero pienso que la realidad es otra y menos mal que es así. El carácter de uno es formado. Ok, amor. Pues con este mundo tan acelerado, sí, pues no sé, o sea, con tantas cosas que hay alrededor, pues uno se agobia, ¿cierto? Pues obviamente uno empieza a buscar cuál es la solución más rápida, ¿no? Precisamente por lo acelerado, por la inmediatez, porque toca tomar decisiones rápido para poder avanzar. Entonces como que no da tiempo a la pausa, a la calma, a buscar el consejo sabio. Bien, gracias. Bien, es una pregunta que surgió y que vamos a llevar a cabo en este día y es, hay un modelo a no seguir, que es lo que vamos a ver hoy, y es el pueblo de Israel. Es un modelo a no seguir en cuanto a su forma de vida, pero es un ejemplo a tener en cuenta. La escritura lo dice muy clarito, es un ejemplo a tenerlo en cuenta. Pero tenemos un modelo a seguir que se llama Jesucristo. Nuestro Señor es el único modelo que nosotros podemos seguir y en el cual no hay fracaso. Con respecto, si yo le hiciera la pregunta al Señor Jesucristo resucitado, que me lo encontré por ahí en alguna parte después de resucitado al otro día o el mismo día, y le digo, venga, Señor Jesús, ¿tú estabas buscando que todo fuera fácil en el trabajo que viniste a desempeñar acá, venir a traer la vida, el evangelio, todas estas cosas? ¿Cuál sería la respuesta de él? ¿Que es fácil? ¿Que es fácil la fe? ¿Que es fácil la fidelidad? ¿Que es fácil la justicia? ¿Que es fácil la misericordia? ¿Que es fácil perdonar? ¿Que es fácil todo eso? Seguramente él me va a responder, pues no es fácil. No es fácil porque es una lucha continua, diaria, un trabajo diario. Y más viendo, como decía Yanira ahorita, lo que nos está rodeando, que no nos están rodeando cualquier cosita, sino que son pensamientos realmente del demonio, porque no es de otro, sino es del demonio esos pensamientos, y que esos pensamientos tienen permeada nuestra mente, y estoy hablando del creyente, permeada la mente, tan permeada está que todavía buscamos el mejor político o el mejor señor que se suba allá al gobierno, o siendo participantes de esas ideologías que se están moviendo, como yo he visto y he oído y sé que muchos participan estando dentro de la comunidad de creyentes. Entonces, sí, él diría, no es fácil, pero lo que vamos a ver hoy es, como decía el hermano Pedro, él da la provisión y él es fiel y da la sabiduría, da la fuerza, da el poder. No, ya no lo dio por el Espíritu Santo, pero cada día que nos acerquemos a la Escritura, cada día que escuchemos su voz, Él está dándonos la fuerza y el poder, la sabiduría, la inteligencia, el conocimiento para que podamos avanzar. No fácil, pero avanzamos y podemos empezar a caminar pues en santidad, en justicia, en amor, en todo lo que Él nos manda a vivir, que Él es el Señor Jesucristo de nosotros y que hay que manifestar
Un modelo a no seguir, el pueblo de Israel, pero un ejemplo a tener en cuenta, el pueblo de Israel. Pero un modelo a seguir se llama Jesucristo. Él es el modelo a seguir. No fácil, diría yo. Vamos a leer el capítulo 8 de Primera de Corintios. La lectura que leyó el hermano de Primera de Corintios 10:13 tiene que abarcar varios capítulos, porque no sale el versículo así por así ahí, el versículo 13 que leyó el hermano, que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios para no dejarnos ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podamos soportar. Pues para poder entender eso tenemos que leer desde el capítulo 8 en adelante, el 9, el 10 y hasta el 11, pero no vamos a leer sino unos apartes, para poder comprender por qué el apóstol Pablo dijo eso, por qué el apóstol Pablo refiere ese versículo tan tremendo para nosotros. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, o sea, no nos ha venido una tentación de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie. Las tentaciones son humanas, y no nos va a dejar dar una tentación o llegar a nosotros una tentación que no podamos soportar o tantas tentaciones al tiempo que nos vayan a destruir. Fiel es Él que provee para que nosotros podamos resistir, estar firmes y avanzar. Eso es lo que dice ahí. Vamos a leer. Esta es la continuidad de Proverbios. Lo que se habló el domingo pasado, lo que se va a hablar es la continuidad de Proverbios. Porque tenemos que ir a Proverbios para afrontar nuestra vida diaria, que no es nada fácil como creyentes. Preguntas que nos podemos hacer en nuestro corazón: si es fácil creer, si es fácil amar, no esperando nada a cambio, si es fácil amar, como dice, el amor es sufrido, si es que amamos en esa condición también, ¿cierto? Y estoy hablando a ustedes, cónyuges, papás, hermanos. ¿Es fácil amar? Es fácil amar, porque si buscamos la facilidad es: abandonemos al hijo, a la hija, abandonemos al hermano, a la hermana, abandonemos al cónyuge, abandonemos nuestro trabajo, abandonemos lo que sea que hace que nos dificulte la vida como creyentes. Entonces no, dice Santiago, bienaventurado cuando nos hallemos en diversas pruebas, en la prueba suprema, dice ahí, en pruebas grandes, bienaventurados, porque entonces es ahí donde podemos ver la gloria del Señor Jesucristo. Ahí es donde la podemos ver, pero la determinación es suya, la determinación es mía. Muy mía. Así que pues vamos a avanzar hoy en Primera de Corintios 8. Un modelo a no seguir, dice. Versículo 1. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Continúen, Angie. Acerca, pues, de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a los ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Está ahí. Gracias. Bien, tengo una pregunta. ¿Qué será lo que es lo sacrificado a los ídolos, de lo cual nosotros tenemos conocimiento, y que no debe comer la persona? No debe comer de eso sacrificado a los ídolos. ¿Qué es lo que no debe comer? Dice el versículo 10, porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa de un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado de los ídolos. Estamos hablando en el 2024. ¿Qué es lo que nosotros no debemos comer para que la gente no nos vea a nosotros un hermano débil o algo y diga, uy, este hombre está comiendo de eso, pues yo también voy a comer? Porque si el que sabe come, ¿cómo no voy a comer yo? Aunque yo sé que está mal, pero voy a comer.
Entonces, la sola pregunta acá es, ¿qué es comer de lo sacrificado a los ídolos hoy, 2024, el día 22 de septiembre? Alguien que me ayude, por favor. No, si no saben, tranquilos, porque eso es lo que vamos a ver esta mañana. Pues todo lo que se levanta en contra del conocimiento de Dios, pienso yo, algo más específico en la cotidianidad, ¿sí o no? Digamos, el tomar decisiones a la ligera, por ejemplo, el endeudarse de una manera irresponsable, la pereza, ¿sí me entiendes? Que me aparta del propósito, no sé. Gracias, Yanni. Gracias. Muy bien. ¿Qué piensa Milen? Pues para mí sería el no amar. Bueno, está bien. Hernando levantó la mano. Gracias, Milen. Bueno, pues pienso que se refiere, lo que no debemos comer es pues todo lo que no sea la voluntad de Dios, lo que no nos alimente de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces pienso que todo lo que es contrario a la voluntad de Dios es lo que no debemos comer. Y también, por ejemplo, cualquier otra cosa que pueda, como dice que a los débiles, digamos que los que no, los que por temas como de conciencia, parezca algo malo, pero no que los haga desviar de su fe. Pero, por ejemplo, que nos ven tomar una cerveza de día que no está malo. La Biblia dice no se embriaguéis, no dice no tomar una cerveza que está saludable, los médicos por la levadura diría. Pero pues para el débil, delante del débil, digamos que es muy, ¿cómo podría decirlo? Se podría decir eso religioso, para él tomarse una sola cerveza ya es algo que está en pecado. Entonces digamos que si nuestras acciones van a hacer que el débil en la fe, que está, digamos, que está empezando en el conocimiento, se aleje de eso, se aleje por un testimonio o por algo, pues no deberíamos hacerlo delante de él, deberíamos hacerlo pues aparte de él, pero no delante de él, porque pues va a ser tropiezo para él. Algo así es lo que yo entiendo. Gracias, Hernando. Capítulo 10, versículo 1. Arranca el versículo diciendo, porque no quiero. Entonces tendríamos que mirar el 9. El 9 habla de los derechos del apóstol, de que tiene derecho a vivir del evangelio y todo lo demás. Prefiere morir antes que ir a cobrar por enseñar la palabra, para que no se pierda la gloria del Señor y digan que fue porque le pagaron, que eso lo hizo. Entonces arranca diciendo, pero viene desde el 8 diciendo, no se sienten a la mesa a comer carne sacrificada a los ídolos. Y todo el capítulo trata del capítulo 8 de los sacrificados a los ídolos. Y viene el capítulo 10 y nos dice, porque no quiero, hermanos, que ignoren que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Yo quiero hacerlo rápido porque el estudio realmente es grande y complejo, pero lo quiero hacer un poquito rápido esta mañana y es lo siguiente. ¿Qué era lo que los corintios no deberían ignorar? ¿Qué es que los padres pasaron bajo la nube y pasaron el mar? Lo que Pablo le quiere decir a los corintios es, no ignoren las escrituras antes de ustedes. Todo lo que se escribió en el antiguo pacto, no lo ignoren. Y tiene una premisa. No ignoren, sus padres estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. ¿Qué deberían entender ellos con eso? ¿Qué era lo que ellos deberían entender con esa frase que Pablo les estaba diciendo a los corintios? Bien, entonces dice, pues todos recuerdan la nube que los seguía y que atravesaron el Mar Rojo, pero todo eso tiene una enseñanza que Pablo la va a desglosar de aquí para adelante. Versículo 2 dice lo siguiente, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Bien, versículo 2. Todos fueron bautizados y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. ¿Cómo fueron bautizados todos? ¿De qué estará hablando? ¿Qué es lo que Pablo le quiere decir a los corintios cuando dice, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar? Y lo vamos a desglosar entre todos, ojalá lo más rápido posible. Bien, todos fueron bautizados. ¿Cómo fueron bautizados? Entonces hago la pregunta, ¿cómo fueron bautizados? En la nube y en el mar. En la nube y en el mar. Bien, pero después de todos, ¿qué dice? En Moisés. Todos fueron bautizados en Moisés. Todos fueron bautizados en Moisés. Y todos en Moisés
comieron el mismo alimento espiritual y todos en Moisés bebieron la misma bebida espiritual. ¿Lo podemos entender o lo miramos? Yo pensaría que lo miramos un poquito. ¿Cómo fueron bautizados en Moisés? ¿Cómo el pueblo fue bautizado en Moisés, en la nube y en el mar? ¿Cómo sería eso? ¿Quién me ayuda un poquito? Éxodo 14. Pienso yo que creyendo en Moisés. Creyendo en Moisés, se arriesgó la hermana Floresmita. De guadas son así de fuertes y sin miedo. ¿Quién más le ayuda a la hermana Floresmita? También hay que ver qué representaba Moisés o a quién estaba mostrando en el Antiguo Testamento, ¿no? Entonces dice en Moisés, haciéndonos una referencia en quién debemos pensar en este momento. Bien, gracias. Éxodo 14, versículo 31 dice así. Miren lo interesante de ese versículo. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y dice lo siguiente, y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Entonces, vieron unos hechos, temieron a Dios, no de tener miedo, sino empezaron a tener conocimiento de un Dios que durante 400 años no manifestaron, y creyeron a Jehová, pero también creyeron a Moisés. Entonces, el capítulo 10 dice, el capítulo 10, versículo 1 dice, y todos, dice el versículo 2, y todos en Moisés fueron bautizados. ¿Qué quiere decir que fueron bautizados en Moisés? Pues que creyeron lo que Moisés creyó, o por lo menos caminaron con Moisés en lo que Moisés creyó. Moisés le creyó a Dios, el pueblo caminó con él. Fueron bautizados en la fe de Moisés, creyeron en esa fe que Moisés tenía. Fueron, además de eso, dice la Escritura, comieron de ese mismo alimento espiritual y bebieron de ese mismo alimento espiritual. Lo sabía el pueblo de Israel que era lo que estaba haciendo Moisés, que era toda esa figura que estaba mostrando con las maravillas, prodigios y milagros que Dios hizo en Egipto contra el pueblo de Egipto y en favor del pueblo de Israel. Bueno, también a favor del pueblo de Egipto, porque si hubieran creído, otra cosa hubiera pasado. Y abrir el Mar Rojo y pasar el Mar Rojo y la columna de nube y la columna de fuego después en el desierto. Moisés entendería eso, porque el pueblo de Israel comió ese mismo alimento espiritual y el pueblo de Israel también bebió de la misma bebida espiritual que estaba bebiendo Moisés, lo que comía, lo que bebía y el bautismo con el cual fue bautizado Moisés. Entonces, todos caminaban con él. La pregunta es, ¿el pueblo de Israel lo entendió? ¿Moisés sí lo entendió? ¿Cómo sería eso? ¿Qué piensan? El pueblo no entendió. El pueblo no entendió. ¿Por qué lo seguía? Por los hechos que miraban, porque estaba supliendo una necesidad momentánea, pero no creían lo que estaba creyendo Moisés. Bueno, esa es una muy buena acotación lo que dice. ¿Alguien más quiere ayudar un poquito en esta enseñanza? Pues pensaría yo que es como cuando uno recibe un milagro, pues casi a diario vemos milagros de él, o cuando tenemos la relación personal y vemos algo, un hecho muy tangible y uno glorifica a Dios y, que gracias Señor, lo que sea. Entonces uno ve el hecho y ya pasa el otro día o al rato y se le olvidó. Es temporal, pero, o sea, ellos era así, todo el tiempo era temporal y se les olvidaba. Pero a nosotros casi no nos pasa eso. Gracias, Nubis, gracias. Entonces, esa era en esa que dice Nubia, es, digamos que hemos escuchado la palabra de Dios, la escuchamos todos los días, como dice Nubia, vemos milagros todos los días, escuchamos a los líderes de las iglesias llevar semejantes tremendas enseñanzas, inclusive no buenas en muchas ocasiones, pero a todos se le dice amén, y siguen esas enseñanzas, sean que sí, sean que no, las siguen. Son bautizados en la fe del que está enseñando, del que está manifestando lo que estudia, y siguen esa fe, en eso son bautizados y beben de esa comida, de esa bebida espiritual y comen de esa comida espiritual. La cosa es, como empezábamos al principio, nosotros queremos que todo sea fácil cuando llegamos a Cristo, porque es lo que se vende, ¿sí? Todo lo que vende, la política vende facilismo, los pensamientos que hay en el mundo vende facilismo, la religión vende facilismo, todo es que todo sea más fácil. Las redes sociales que venden, tal cual, facilismo, todo es fácil.
Todo es absolutamente fácil y las personas que se presentan allí hacen que todo se vea tan fácil que la gente anhele esas cosas, se bautice en esas cosas, coma de eso, beba de eso, se alimente de eso. La gran mayoría lo hace, inclusive yo, porque esta mañana amanecí pensando cosas bastante serias para poner en práctica yo. Pero dice el versículo 5, pero de los más de ellos no se agradó Dios. De los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Tengo una pregunta, hermana Nubia, que está tan acuciosa. Esto Pablo se lo dice a la iglesia de Corinto, se lo está diciendo a la iglesia de Corinto. ¿Con qué propósito les dice esto? Y les narra diciendo que Dios no se agradó de los más de ellos, o sea, de muchos de ellos no se agradó, porque acordemos que de los viejos no pasaron sino Josué y Caleb, y los jovencitos de 20 años hacia 0 años. Fueron los únicos que pasaron a la tierra prometida. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál cree usted que sea el propósito de el Espíritu Santo a través del Pablo hablarle a los corintios de esta manera? Pues ahí dice que esto nos sirvió como ejemplo para que nosotros no hagamos lo mismo. O sea, porque habla como de 4 cosas. Bien, hasta ahí. Pero la pregunta que tengo para usted también es, o sea que Dios se puede desagradar del creyente. Claro. ¿Se puede desagradar o ya todo está arreglado, todo está finiquitado y listo, ya Dios no se va a desagradar de mí? ¿De quién se desagrada Dios? No tanto de quién, sino de la fe, que yo no tengo. De aquel que no vive la fe. Gracias, Luis. Del que no vive la fe. De ese se desagrada. Entonces, esto no es allá para los corintios porque estaban viviendo lo que estaban viviendo, que era la idolatría, sentarse a comer lo sacrificado a los ídolos, que era lo que pasaba allí en Corinto. Habían varios dioses y que tenían sus templos. En esos templos iban y ofrecían comidas y alimentos, ojalá a los muertos cuando había un entierro, cuando había alguna cosa así, eso iban y ofrecían alimentos a sus dioses y toda esa cosa, y después se desenfrenaban una fiesta tremenda que los llevaba a orgías y un poco de cosas más aterradoras que vivían. Y de eso estaban siendo partícipes algunos de los corintios de la época. Entonces, Pablo, viendo esa situación, empieza a narrarles la historia del antiguo pacto, a recordarles todo lo que el pueblo de Israel hizo, que era un ejemplo a no seguir, un modelo a no seguir. A eso no se debía seguir, pero también manifiesta a quién sí se debía seguir, ¿cierto? Porque en la parte B del 4 dice, porque bebían de la roca espiritual que lo seguía y la roca era Cristo. Entonces, la pregunta que tenemos es, ¿Moisés sí sabía que eso era lo que él estaba haciendo? Esa es lo que vamos a desglosar ahorita más adelante. Entonces, de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto, dice la escritura. Murieron en el desierto, no pasaron, la mayoría de ellos no pasaron, por no decir que casi todos, pues ninguno de los ancianos pasó, porque decidieron no creerle a Dios. Dice Hebreos 4:2, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, como a los que estuvieron bajo la nube y bajo el mar, pero no les aprovechó oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. No les aprovechó. Entonces, no vayan a perder de vista es qué tan fácil queremos nosotros que sea nuestra vida espiritual. ¿Cuántos sueños nos podemos dar nosotros en medio de lo que se está viviendo en este tiempo? ¿Cuánto tiempo debemos nosotros estar atentos, velando, porque nuestra vida espiritual mantenga viva, mantenga fuerte, mantenga dinámica, avance y se pueda ver el fruto? Porque frutos sí vamos a ver, no fácil, pero lo vemos, pero necesitamos muchísimas cosas nosotros para poder hoy, 2024, empezar a vivir una vida de creyentes como la escritura nos lo dice. Entonces dice, a ver si tengo algo acá, vamos a leer Hebreos capítulo 3, por favor. Vamos a leer desde el 1 hasta el 5, desde el 1 al 5. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, escuchen esto. Considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. ¿Cómo fue Cristo? ¿O cómo es? Fiel. ¿Y cómo es Moisés? Fiel. Siga. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Hablando del Señor Jesús.
porque toda casa es hecha por alguno, Pero el que hizo, pero el que hizo todas las cosas es Dios. ¿Sigo? sí, hasta el 5. Ok. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. ¿Qué dice de Moisés? Que Que fue fue fiel en toda la casa de Dios. Es lo que manifestó. ¿Qué manifestaría él entonces para llamarlo fiel? ¿Qué manifestaría para que la escritura, para que ellos se hubieran podido bautizar en Moisés, comer y beber de la misma bebida y comida espiritual que Moisés? ¿Qué dice de Moisés? Que fue fiel. ¿Y qué fue fiel? ¿Por qué fue fiel? Amar a Porque Dios. mostraba santidad. Señora, uno, Porque mostraba santidad. porque mostraba santidad, gracias, Pedro Torres, Porque creyó y obedeció. porque creyó y obedeció, porque creyó. Si no, ¿cómo se va a alimentar alguien de Giovanni Ramírez? ¿Cómo se alimenta? Si soy un incrédulo, si soy una persona que no manifiesta la fidelidad de Cristo, pues tampoco hay quien se alimente. Si yo soy infiel, pues ¿de qué se están alimentando los demás? Si yo no vivo y no sé que esto es una lucha y un trabajo diario y constante, si no lo hago, pues la gente dice, no, pues si ese man que sabe las escrituras, porque aquí habla de conocimiento, no quiero que ignoren, pues si ese que sabe no hace las cosas como tiene que ser, pues sigamos la vida, que algo pasará mañana, algo sucederá, ¿cierto? Entonces esto es de realmente poder entender lo que nosotros significamos, nosotros los que estudiamos la escritura, los que nos metemos con el Señor, lo que significamos para otras personas. Por eso el trabajo siempre va a comenzar por nosotros, siempre. Yo no puedo amar a nadie, escuchen hermano, yo no puedo amar a nadie si no me amo a mí mismo primero. Es que eso es imposible. Si yo no me amo, no puedo amar. Digo amar, pero eso no es real. Ay, es que yo amo a mi hijo y amo a mi hija. Pero si no los siento a la mesa y les hablo de lo que la escritura dice, si no les expongo el carácter del Señor Jesucristo, hablando la verdad para una vida como la que estamos viviendo en este tiempo, una sociedad que está viviendo, entonces yo que lo amo, pues no lo estoy amando realmente, porque ni siquiera tengo en cuenta eso que está pasando para mi vida para saber cómo exponerla a mis hijos. No estudio la escritura, no adquiero la sabiduría, pues no tengo. Ahora, entre cónyuges, pues entre cónyuges ni qué hablar, ni qué hablar. Entonces, es necesario que nosotros podamos entender lo importantes que somos nosotros, para nosotros mismos, pero para nuestro entorno, pero absolutamente importantes. ¿Cuántos se preocupan por este verano tan tremendo que está haciendo y que no está cayendo una gota de agua y que nos van a racionar en Bogotá por lo menos el agua, la luz y el gas? A mí me preocupa, no porque uno no sepa que todos estos eventos están sucediendo a causa de la mano del hombre primeramente, pero ¿qué va a pasar? Eso preocupa. Según los estudios, las guerras van a arrancar por una gota de agua, se van a agarrar entre naciones por agua. Entonces eso ya se sabe, pero cuando ya empieza a venir la cosa, uno empieza a preocuparse porque falta el agua, porque nos van a quitar unos servicios, no llueve. Pues yo debería estar preocupado, realmente debería estar preocupado que a mis hijos, a mis hijas, a mi mujer, a mi familia le falte esta agua de la palabra de Dios, que la puedan ver a través mío, a través de lo que hablo y de lo que hago. Yanira dijo unas acepciones de lo que significa sentarse a comer la comida sacrificada a los ídolos, préstamos que uno no puede pagar después, negocios que uno no debe hacer, tantas cosas, hablar, despotricar de las personas como si fueran palos o piedras y no seres humanos, ¿cierto? Son cosas como esas que uno debiera tener en cuenta como hijo de Dios, como hombre de fe, si es que quiere que otro de verdad conozca al Señor Jesucristo. Porque lo que nosotros en realidad predicamos es a Él. En Él son bautizados, de Él beben, de Él comen, de su sangre, de su cuerpo, de su humanidad, que es lo que necesitamos alimentarnos nosotros todos los días, de su preciosa humanidad y de su sangre, de la vida de Dios. Necesitamos alimentarnos. Eso ya lo hemos dicho, pero esto de la idolatría creo que es un tema recurrente, es un peligro para la iglesia de hoy, la idolatría. Es un peligro para el creyente, la idolatría. Esto no lo escribió Pablo porque sí, es porque también nosotros necesitamos despertar, ponernos las pilas y mirar, oye, ¿de verdad nosotros estamos amando lo que hemos recibido, que es al Señor Jesús y su palabra?
Nosotros de verdad estamos comprometidos con nuestra fe. Las decisiones que estamos tomando nosotros de verdad agradan a Dios o Él está desagradado de mí, porque lo que estoy manifestando de verdad no le interesa a ninguno. Cuando empiezan las situaciones difíciles en la familia, yo les quiero decir algo que un día Dios le dijo, Moisés le dijo, mire, su pueblo me tiene aburrido, ya cansado, su pueblo me tiene cansado, encárguese usted de su pueblo, ese no es mi pueblo además. Entonces Dios le dice, listo, está bien, voy a destruir a todo ese pueblo, lo voy a acabar todo y le voy a dar uno nuevo para que lo traslade de aquí a la tierra prometida. Le voy a dar uno nuevo, mejor dicho, voy a acabar con ese pueblo. Entonces Moisés dice, uy, espérese un momentico, ¿cómo así que lo va a destruir? No lo vaya a destruir. Bueno, está bien, yo lo voy a sacar, pero voy a trabajar. Yo pensé que esto era fácil, pero es que ese pueblo de a poquito, en cualquier momentico me apedrea, me mata. Yo pensé que esto era sáquelo de aquí, llévelo allí y eso era facilito, pero parece que no. Y él dijo, no, Señor, no lo destruya, yo me encargo, voy a trabajar, voy a manifestar que sí te he creído y voy a trabajar de aquí en adelante porque ese pueblo llegue al lugar que tú le prometiste un día. Eso quiero decirlo para nuestros hogares. Es más fácil decir, acabemos con esto. No nos metamos en eso. Si él ya tiene 17 años, 18 años, ella también, que hagan su vida, que hagan lo que quieran y no manifestar el carácter de Dios y no luchar y no trabajar y no pelear realmente la buena batalla de la fe. Es más fácil decir no, acabemos con esto, que luchar y trabajar como el Señor manda que debemos hacer a todos. Yo tengo un hogar bonito, pero esto es de un trabajo de todos los días, que no terminó ayer ni antier. Es un trabajo que viene por muchos años y que va a seguir hasta que el Señor me lleve con él. Es un trabajo de todos los días y que a nosotros, primeramente como hombres, nos corresponde pararnos al frente y a trabajar. Si usted es mamá soltera, adelante y a trabajar. Si usted es una mujer en su casa que nadie más es creyente, de rodillas en una lucha continua, orando, creyéndole a Dios que van a suceder cosas increíbles. Entonces son cosas que no podemos dejar de hacer. No debemos ignorar que la Escritura nos muestra ejemplos de personas que no quisieron, que no lograron todas las bendiciones. Dios bendijo al pueblo de Israel con todas las bendiciones habidas y por haber. Y eso no les bastó para entrar a la tierra prometida. Nosotros estamos ya en Cristo, que es nuestra tierra prometida. ¿Qué estamos haciendo nosotros en esta tierra prometida? Es una pregunta que nos tenemos que hacer. Eso no lo tenemos que hacer. Es una lucha, hermanos, y yo les digo que de aquí en adelante me voy a dedicar a enseñar lo que la Escritura dice al respecto, porque no podemos dormir. Es que no estamos viviendo en una época de fiesta y de regocijo, no estamos viviendo en una época de oscuridad, realmente de tenebroso lo que se está viviendo para nosotros estar todavía como desapercibidos. Entonces, recuerden, como dice la porción de la Escritura, ya se las voy a leer, porque quiero que entendamos algo. Ya la voy a mirar acá. Bueno, la Escritura dice, yo creo que lo vamos a ver, pero ahorita no lo tengo acá a mano, porque tengo tanta cosa escrita con eso. No lo tengo a mano. Pero dice que todo lo que el Señor nos está diciendo no es para acusarnos, ni para condenarnos, mucho menos. No es para acusarnos ni condenarnos, sino para que de verdad estemos pilas, que despertemos de pronto si estamos dormidos o alguna cosa, que despertemos y nos pongamos las pilas. Eso es lo que Él quiere. Él no nos quiere acusar, quiere que velemos, que estemos atentos a todo lo que el Señor nos muestra y nos quiere seguir mostrando nuestra vida práctica. No es para acusarnos. Siempre va a ser así. Dios no nos acusa. Él no es acusador. Él nos anima, nos levanta. Yo no le estoy diciendo a ninguno de mi congregación, usted por qué peca de tal y cual manera. No, yo lo que le estoy diciendo es, mira, acerquémonos al que todo lo sabe y al que todo lo ve, pero determinémonos a vivir como Él dice, a vivir como Él dice. Es dura la oposición que tiene, pues a orar. Ay, hermanos, que llevo orando como 10 años, 20 o 30 años. Hay que orar lo que el Señor diga que haya que orar, pero que el fruto se tiene que ver, porque Él no miente. Él no miente. Hay que acercarnos a Dios todos los días. Bien, versículo 6. Dice el versículo 6, estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. ¿Qué sería lo que ellos codiciaron? ¿Y cuáles serían las cosas malas que ellos desearon? Porque, qué bárbaros, desearon cosas malas
Entonces, estas cosas sucedieron como ejemplo para que nosotros no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. ¿Qué pudiera codiciar uno hoy? ¿Qué cosa mala pudiera uno codiciar hoy? ¿Ellos qué codiciarían? Empecemos por allá. ¿Qué codiciarían ellos? Una cosa que hayan codiciado ellos. Querían volver a Egipto, Querían volver a Egipto. ¿Y a qué querían volver a Egipto? a volver a ser esclavos. A comer gallina bien asadita, bien deliciosa, manjares, todo lo que les daban allí como esclavos que eran. Codiciaron cosas malas, dice la escritura. Codiciaron cosas malas. Bien. Vamos a mirar. ¿Alguien va a decir algo? Que aparentemente no eran cosas malas. ¿Qué hace que sea malo? ¿Qué hace que sea malo? No, sí, por eso digo que aparentemente, o sea, si una persona lee eso y va y mira que solo querían volver a comer esos manjares tan deliciosos en Egipto, pues no era malo. Lo malo es que querían estar lejos de Dios, o sea, fuera de, porque Bien. estaban bajo la nube y si se salían de allá, pues iban a estar lejos de Dios. Bien. Está bien. Cosas malas es porque lo que están viviendo en ese momento, de lo que el Señor los está proveyendo en ese momento, es Él el que les está proveyendo y les está proveyendo lo mejor. Pero aman eso que Dios les está dando, como los está llevando. Aman el caminar como Él dijo que caminaran. Ya salieron de Egipto, ya pasaron el Mar Rojo, están en el desierto caminando bajo una nube con luna de fuego, están viviendo como el mejor de los creyentes están viviendo. O sea, ese está ya viviendo de chévere, están bien alimentados, bien comidos, pero todavía deseaban la voluntad de Dios. Entonces, el que no desea la voluntad de Dios, ¿qué desea? Cosas malas, cosas malas. En eso tenemos que prestar atención, nosotros también hoy en día. Nosotros estamos codiciando cosas malas hoy, porque esto es para los corintios y es una iglesia, la iglesia de Corinto. Es solo para meditar. Yo no le voy a decir yo que estoy codiciando, ni les voy a escudriñar el corazón a usted, ni mucho menos, eso sería fatal. ¿Qué está codiciando usted? ¿Cierto? Dice ahí, ya hay un ejemplo para que nosotros no seamos como ellos, que codiciaron cosas malas. Nosotros tendremos cosas malas que codiciar, pero yo sí les voy a nombrar un par de cositas ahí. Por ejemplo, todo tiempo pasado fue mejor. Entonces está uno codiciando que lo que estoy viviendo hoy no es bueno, era mejor antes. El carro que tengo, no, mira el vecino. El hogar que tengo, no, mire fulano como vive de chévere soltero. Los hijos que yo tengo, no, pero si son mejores los del vecino, no, qué belleza de muchachos que tienen allá y muchachas. Y allá hay un ejemplo muy claro para que nosotros no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. El que codicia cosas malas es porque no le agrada la voluntad de Dios para su vida. Y si su vida no tiene luz, ni tiene esperanza, ni tiene fuerza, ni tiene vida, es porque usted y yo no nos hemos determinado a tener esa vida, esa esperanza, a vivir en esa fe, a vivir paraditos en la raya todos los días, seguros a pesar de todo lo que vemos a nuestro alrededor, de que Dios dijo y Dios va a cumplir, porque Él es fiel, leímos en 1 Corintios 13, en 1 Corintios 10:13. Él es fiel, muy fiel. Estoy codiciando, Él me va a dar la salida para salirme de eso, para hacerme entender en mi comunión con Él, porque me tengo que determinar a eso, a que Él me ayude con eso, porque necesitamos estar contentos, necesitamos estar satisfechos con lo que Dios nos ha dado. Vamos a mirar 1 Corintios 4, 1 y 2 y versículo 16, hermana Nubia. 2 de Corintios 4, versículos 1, 2 y 16. Okay. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Pare, Nubia. ¿Usted tiene un ministerio, Nubia? Sí. Todos tenemos un ministerio. Todos. ¿En dónde empieza nuestro ministerio? Conmigo misma. En la casa, en esta casa, bien. Después en nuestra familia, en el hogar. Ahí empieza el ministerio. Entonces dice, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, o sea, por misericordia tenemos el ministerio. Por esa misericordia que hemos recibido tenemos el ministerio. Entonces dice, no desmayamos. Versículo 2. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad,
recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Muy bien. Uno diría, hermana Nubia, que yo no tengo nada oculto, ni vergonzoso, ni ando con astucia, ni adultero la palabra de Dios. Pero ¿cómo se adultera la palabra de Dios? ¿Cierto? Cuando desmayamos, cuando codiciamos, cuando dice la escritura en el primer versículo, dice, cuando ignoramos, porque queremos ignorar. Ahí estamos desmayando. Entonces empezamos a adulterar la palabra de Dios y la queremos acomodar a lo que yo vivo, a lo que yo quiero vivir o lo que yo quiero manifestar, ¿cierto? Entonces, acá es, no codiciemos cosas malas, más bien no desmayemos, más bien manifestemos la verdad y que nuestra conciencia esté bien delante de los hombres, delante de Dios. Esto es todo un trabajo para meditarlo en nuestra vida práctica. Yo los estoy llevando, hermanos y hermanas, a que miremos la escritura, a que no le saquemos el cuerpo a cosas como estas, a que no digamos yo ya lo hice, ya todo esto lo trabajé, no, eso yo ya me lo sé, no, es que esto yo lo he puesto en práctica, pero en la vida práctica no se ve nada, no se ve nada. Entonces es a tomar conciencia, si se pudiera decir de verdad, y acercarnos a Dios y que nuestra vida sea transformada, que esto sea poder de Dios en nuestros hogares, en nuestra vida, en nuestros hogares, en nuestro entorno, en el trabajo, en nuestras finanzas, que sea poder de Dios, de verdad. Versículo 16, Luis. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Eso tiene que ser real, real. Lejos de la escritura no hacemos nada. O sea, lejos de la comunión con Dios, lejos de la fe. Así no. Yo sigo plantado en lo que yo creo, en lo que yo sé y lo que digo, y no quiero escuchar entonces a Dios lo que me quiere contar para hoy. Yo puedo tener la razón, pero hay veces le toca a uno aflojar y empezar un diálogo conmigo mismo y con los demás. Ese diálogo de, bueno, yo en qué tengo qué es lo que tengo que mirar en mi ser interior, qué es lo que hay allí, por qué pareciera que estuviera adulterando las escrituras, de qué manera lo estoy haciendo en mi vida diaria. Capítulo 5 de Segunda de Corintios, versículo 11. Conociendo, pues, el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Muy bien. Nosotros conocemos el temor del Señor, por eso persuadimos a los hombres, en ese mismo temor al Señor, en ese conocimiento. Pero a Dios le es manifiesto lo que somos. O sea, aquí cuánta hipocresía puede haber para Dios, ¿cierto? Pero a Dios le manifiesto lo que somos y espero que también lo sea en vuestras conciencias. ¿A quién podemos engañar? Yo creo que a nadie. Versículos 16 y 17, Yanni. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aún así a Cristo conocimos según la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. ¿Cuántos conocimos a Cristo según la carne? Pues nosotros no éramos creyentes, pero sabíamos de Cristo. Todos sabíamos de Cristo y hablábamos de Él y amén y todas las cosas íbamos a rezar y todas esas cuestiones. Pero aquí dice, el 16, de manera que nosotros aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. ¿Cómo conoce usted a su esposo o a su esposa? ¿Según la carne? ¿Cómo lo conoce? Porque si lo conoce según la carne, créame que eso hay que dejar a un lado porque ya no es como yo lo quisiera ver o la quisiera ver. Si conozco a mi esposa hoy según la carne y las arruguitas, ¿dónde las dejo? Y la edad que nos está llegando y de pronto tantas cositas que nos tenemos que soportar los unos a los otros, ¿dónde están? Si lo conocemos según la carne, eso se acaba. Eso se acaba. Y dice, y aun si a Cristo conocemos según la carne, ya no lo conocemos así. Ya no, se acabó eso. Ya no podemos seguir mirando lo mismo. Versículo 17, Yanni. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pare ahí. Ahí explica el por qué. ¿Quién es la nueva criatura? ¿Quién es la nueva criatura? Yo. ¿Y quién más? El Señor, Cristo. Y las personas que están a mi lado, si son creyentes, como mi esposo, mi esposa, mis hijos, ya son nuevas criaturas. Ya no podemos seguirlos viendo según la carne. Ya no. Entonces, de modo que si alguno está en Cristo, por ejemplo los de mi casa, nueva criatura es. Yanira, sigue. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. ¿Cómo lo ve usted misma, Yanira? Bueno, pues deja aquí un buen fundamento realmente para mi vida, porque
primero me tengo que ver a mí como una nueva criatura, reconocerme para poder reconocer al otro como una nueva criatura y ya no verlo de manera superficial, sino realmente ver su esencia, su ser, la nueva imagen de Dios en él. Amén. Ahora lea 20 y 21. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Mira lo que dice ahí, Yanni. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. ¿Quiénes? Yo. Nosotros. Muy bien. Yo en este caso. ¿Qué es un embajador? Representante. Lleva un mensaje. Tiene un mensaje de parte de para llevar. Somos embajadores. Llevamos un mensaje en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. O sea, yo que soy una criatura nueva, que ya no ando en la carne, ni veo a las demás personas en la carne, que soy yo un embajador llevando un mensaje de parte de Cristo. Bien. Y es un ruego además. Por eso aquí no hay acusación ni condenación. Es un ruego. Y sigue diciendo, cambia de escenario. Les rogamos, ¿a quiénes? A los corintios. Les rogamos, señores corintios, les rogamos en nombre de Cristo. ¿Cuál es el ruego? Reconcíliese con Dios. A los creyentes, reconcíliese con Dios. No está hablándole a los vecinos, ni en una plaza pública cualquiera, le está hablando a una comunidad de creyentes. Reconcíliese con Dios. Ya les estoy diciendo cómo es que se debe vivir. Necesito saber quién soy, en dónde vivo, para dónde voy, ser un embajador, llevar el mensaje correcto, pero si no lo estoy haciendo, como dice ahí, les ruego, reconcíliense con Dios. Por favor, reconcíliense con Dios. 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Ya alguien pagó por el pecado de mi cónyuge? Parece que sí. Ya alguien pagó por mi pecado. Por eso hay que beber de esa copa y comer de esa carne. De la vida de Cristo, tenemos que hacerlo porque ya fue reconciliado la persona que está frente a mí. Ya se pagó por él un precio, o por ella, o por el hijo, o por la hija se pagó un precio. Nosotros necesitamos es creer que seamos agradables a Dios en todo tiempo. Una lucha continua, un trabajo continuo de sostén, de fortaleza, de mantener vivo primero este templo, este tabernáculo, pero también mi casa. Todo el tiempo necesitamos hacer. ¿Cuántos años nos vamos a gastar en eso? Yo no sé, pero creo que es hasta que el Señor Jesucristo venga. La lucha es hasta ese día. Bien, vamos a leer un poquito más, capítulo 6 de Segunda de Corintios. Claro que sí, sí, señor. Del 1 al 3, hermano Pedro. Así pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. ¿Qué dice la Escritura que somos nosotros, hermano Pedro? Colaboradores suyos. ¿De quién? De Cristo. De Cristo, colaboradores de Cristo. Hay veces uno piensa que es más que eso y de pronto se llena uno como de orgullo, de cosas, porque uno cree que es más que colaborador. Entonces uno ya empieza a hablar de otros temas y de vainas que hacen que la otra persona quede más abajito que yo. Bueno, cuando uno es alto, ¿no? Más bajito. Entonces no va un mensaje bien, no va el mensaje correcto, ¿cierto? Cuando entendemos que nosotros somos colaboradores del Señor, podemos entender que no debemos dar a ninguno ninguna ocasión de tropiezo. A nadie le debemos dar ninguna ocasión de tropiezo para que ese ministerio que nos fue encomendado no tenga tropiezo. Ahí lo dice clarito. Es para nosotros, es para ustedes, para mí. Los versículos 14 al 16. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Nieblas. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán
mi pueblo. Podemos percibir en esa lectura que el hermano Pedro acaba de leer, si en esa lectura pueden haber personas comiendo de lo sacrificado a los ídolos, siendo idólatras, siendo murmuradores, siendo fornicadores, ¿sí estarán ahí? Eso es clarito, está bien claro en esa escritura, ¿cierto? Si me uno en yugo desigual con los incrédulos, o sea, me siento en silla de escarnecedores, a chismosear, a murmurar y a no edificarme, pues ahí estoy. Si me apoyo en los injustos, si son mis amigos en el sentido de hacer las cosas mal, me acerco más a las tinieblas que a la luz, porque por la vida, por las conversaciones, por los pensamientos que nos vienen, por todas las ideologías que se están moviendo. ¿Qué concordia tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué? O sea, el Señor Jesús con el demonio, como vamos a ver ahorita acá. ¿Qué parte del creyente con el incrédulo? Ninguna. ¿Y qué acuerdo entre el templo de Dios y los ídolos? ¿Qué acuerdo hay ahí? ¿Cómo puede suceder eso? Entonces es para trabajar, hermanos. Es para trabajar de verdad, para meditar, para vernos hacia adentro con mucha fuerza, con mucha verdad, con mucha claridad y poder darnos cuenta, cada uno de nosotros, de la necesidad absoluta que tenemos de comunión con el Señor, de verdadera comunión, no de la comunión que yo quiero tener a la manera de Giovanni, no, es a la manera del Señor. Que se diga en todo tiempo que a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. ¿Quién lee 2 Corintios 7:2 en otra versión? Hagamos un lugar en su corazón. Con nadie hemos sido injustos, a nadie hemos dañado, ni de nadie nos hemos aprovechado. Bueno, está bien. Que se diga en todo tiempo eso, que lo digamos nosotros de nosotros mismos, pero que también lo diga las personas que están a nuestro alrededor, ¿cierto? Que siempre haya una muy buena opinión, podemos decir, de las personas que nos ven, y esa buena opinión realmente es para el Señor Jesucristo. Que siempre se diga que a nadie le hemos hecho ninguna de esas cosas, porque no nos hemos unido en yugo desigual con el incrédulo, ni hemos hecho compañerismo con la injusticia, ni hemos tenido comunión con las tinieblas, ni con el demonio, ni con nada de eso. Y el templo de Dios, que es este, se mantiene limpio, muy limpio. El propósito de esto, dice la Escritura, no lo digo para condenarlos. Esto no es para condenar. Ahí dice el versículo 3 del capítulo 7. Es solamente para que abramos nuestros ojos, abramos nuestros corazones al Señor y podamos avanzar de manera maravillosa. En Corintios 10, del 1 al 4, hay varias cosas maravillosas. Que todo el pueblo de Israel, todos ellos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. También dice, todos en Moisés fueron bautizados. También dice que todos comieron el mismo alimento espiritual. Y 4, y que todos bebieron la misma vida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. 5 cositas con las cuales Dios los bendijo a ellos. El maná no era espiritual, ni la bebida que salía de la roca era espiritual, era natural. Lo espiritual era entender lo que eso significaba, que fue lo que entendió nuestro hermano Moisés, que también lo vamos a ver. Bien. Y también hay 5 cositas que dice que el pueblo hizo para echar, como decimos nosotros, en su vida personal para atrás este tipo de bendiciones, como es: 1, fueron idólatras, fornicaron, tentaron al Señor, murmuraron al Señor, pero la primera es codiciaron cosas malas. Eso ustedes lo consiguen allá en el libro de Números, en Éxodo, que cómo sería de bonito que yo lo tengo todo acá, pero no lo voy a dar porque esto es un estudio más larguito. Pero así como recibieron las bendiciones, ellos con su vida personal, como que en una palabra o en un sentido rechazaron todas esas bendiciones que Dios les dio. Y prefirieron codiciar lo que no tenían que codiciar, prefirieron ser idólatras, fornicar, tentar al Señor, murmurar. Eso fue lo que hicieron ellos en el desierto. Pero dice la Escritura, en el versículo 11, y estas cosas les acontecieron como ejemplo. Van 2 veces. Allá en el versículo 6 y ahora en el 11 dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas, ahora ya están escritas, para amonestarnos a nosotros, a quienes son nosotros, a Giovanni el de hoy, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿Qué quiere decir que han alcanzado los fines de los siglos? Que no hay más tiempo. Estamos viviendo el último tiempo. Estamos ya esperando solamente
la promesa que hace falta que se cumpla, que es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Lo que tenemos que predicar hoy, Cristo viene por segunda vez. Él va a volver. ¿Cómo está su vida frente al Señor? Porque esto no es que se demora, todavía mire las señales, no se ve por ningún lado. El Señor Jesús dijo, yo no sé cuándo voy a volver, así que tenemos que estar preparados porque voy a volver como ladrón en la noche. Nadie, o sea, al descuido todo el mundo, ahí llegó el Señor. Entonces, están escritas para amonestarnos, para llamarnos la atención, para prender ese semáforo rojo gigantesco y decirnos, bueno, usted cómo está, mira, esto es para que usted se examine, para que se vea a sí mismo, ¿cierto? Porque no hay más tiempos. Aprovechemos más bien el tiempo, como dice la Escritura, porque se acabó el tiempo. No podemos servir a dos señores, dice por allá en Mateo. No podemos servir a la voluntad de Dios y a mi voluntad, al deseo de Dios y a mi deseo. Eso no, porque resultamos amando más uno que el otro. Y normalmente amamos más el deseo de nosotros que el de Dios, su voluntad preciosa, buena, ¿cierto? Todo eso de fornicar y toda esa cuestión de adulterar, de murmurar, eso está en Números, Éxodo, Levítico, todos esos allá son libros para que ustedes por favor los escudriñen un poquito. Bien. ¿Cómo murmuraron ellos? Yo quiero tocar solamente esa de la murmuración, un poquito la de la murmuración. Bueno, hay dos que son muy interesantes, todas son interesantes, solo que es como lo que nosotros vivimos aquí, que es tentar a Dios y murmurar de Dios. Ellos tentaron a Dios y los mataron las serpientes. Allí hubo una consecuencia. Y eso es lo que Pablo le está contando a los corintios. Mira, ellos murieron por tentar a Dios. Dios les está advirtiendo que no se sienten a la mesa del ofrecido a los ídolos, que no sean idólatras, hermanos. Les está diciendo Pablo. Porque ellos hicieron lo mismo y murieron muchos. Es más, dice la Escritura que ninguno de esos pasó a recibir el regalo de Dios, ¿cierto? Entonces lo tentaron diciéndolo de la siguiente manera. Eso también está en Éxodo, en Salmos, en Números. No, mi alma ya aborrece ese pan tan liviano. Luego todos los días comiendo eso que cae allá del cielo. Qué aburridor eso. No, nos sacó aquí para no darnos de tomar, ni de comer, ni nada de esas cosas. Nos vino a matarnos de sed y a aguantar de hambre, ¿cierto? Porque uno hay veces le sirven el arrocito con huevo y con una tristeza viendo el platico, ay no, pero arroz con huevo, y siente que está comiendo lo peor, ¿no? Pero cuando uno ama el arroz con huevo, eso es una cosa deliciosa, o sea, lo maravilloso que hay. Un arrocito con huevo es una maravilla. Y aguapanelita con pan, no, es que hoy de desayuno fue una aguapanela con pan y un huevito. Ahí uno es que está diciendo, está siendo agradecido con el Señor. Pues no, uno no está siendo agradecido en cosas como esas. Ay, Señor, si me hubiera dado una mujer más alta o menos gordita, o me hubiera dado una mujer que fuera docilita, que yo la pudiera dominar como yo quisiera. O Señor, ¿por qué no me dio unos mejores hijos como hablábamos ahorita? Señor, Señor, Señor. ¿Y por qué no miramos para adentro y miramos quiénes somos nosotros? ¿Qué nos dio? ¿De qué nos capacitó? ¿Quiénes somos? ¿Cómo somos? Para poder ver de la misma manera a los demás, ¿cierto? Lo que Dios ha hecho con nosotros. Eso es lo más bello de todo esto. No murmuremos. Ellos murmuraron contra Aarón, María y Aarón murmuraron contra Moisés, y ahí le cayó lepra a los dos. Y eso les costó a ellos una problemática con el Señor bien difícil. Tengamos contentamiento, dice 1 Timoteo 6. ¿Le leemos? Leamos 1 Timoteo 6, del 6 al 8, a ver qué nos dice. Y otro, Mateo 6, un versículo vamos a leer de Mateo 6, otro hermano, un hermano o hermana. Y yo voy a leer Filipenses. Ya vamos a terminar, nos queda un par de cositas. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a estar disgustados con Dios? Si el zapatico que tenemos, voy a hablar zapatico que tenemos, la camisita que tenemos, el lugar donde dormimos, es lo que tenemos, ¿qué debe haber en nosotros? Acción de gracias. Una acción de gracias todo el tiempo, Señor. Gracias, gracias. Yo quiero otra cosa, pero si tú me das esto, está bien, Señor. Yo quiero tener tal cosita, Señor, pero si tú me das esto, perfecto, Señor. Estoy perfecto en este momento como tú me tienes. Y ya, estar uno contentico con eso. Mateo 6. ¿Ya lo leyó todo, Yanni? Pues está chévere el 8. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Muy bien. Por ejemplo, yo voy a inventar, ¿cierto? Voy a inventar aquí, abro unas comillas. De pronto una señora puede decir, madre, me casé con este man tan pelado.
Ese man a toda hora trabajando en construcción y allá y trabaja en una cosita y otra, pero nunca podemos ir a Europa, como va la vecina, mi amiga, de allá de donde me arreglo las uñas, y miren ese carro que tiene. Eso lo puede decir una persona que no tiene contentamiento, que no está agradecida, que no ama, que no tiene comunión con el Señor, ¿cierto? Que está insatisfecho o insatisfecha con lo que Dios le da. Eso le puede pasar a todos, o nos puede. Mateo 6, versículo 25, Milena. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? ¿Qué piensas? Del versículo. Sí, Pues le doy gracias a Dios porque es bonito cuando uno le quitan la ignorancia, como decía el hermano Pedro, tener esa sabiduría que es contrario a la ignorancia y lo lleva a uno a meditar en el ministerio que Dios ha encomendado a nuestras vidas, que soy primeramente yo para dar fruto a mi casa y a mi entorno. Y entender que cuando quiero comer de lo sacrificado a los ídolos, la primera que se hace daño soy yo y que debo de ser agradecida. gracias, Mile. Gracias. Voy a leer otra porción de la escritura. Bueno, Jenny, ¿está ahí? Sí, aquí estoy. Muy bien. Filipenses 2, del 14 al 16, por favor. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. ¿Qué piensa? Bueno, pues definitivamente es una exhortación a la gratitud. Siempre, decir, el ser humano tiene una insatisfacción. Siempre falta, dice un dicho, falta el centavo para el peso. centavo para el peso. Como que no nos sentimos contentos o llenos con lo que hay. Y realmente es una invitación del Espíritu, de verdad, a vivir con agradecimiento, no una vida de apariencia, no solo, digamos, una vida donde, bueno, es que tocó esto porque, pues ya qué más, entonces lo que me tocó, pues qué puedo hacer. No, realmente que uno puede hacer el ejercicio de ver lo bonito, de ver lo pleno. Por ejemplo, cuando el Señor dice, vosotros estáis completos en Cristo. Y uno dice, ¿y eso qué es? Porque yo veo que me falta. La verdad, me falta. Entonces, pensaba en algo, estaba meditando en algo durante toda la enseñanza y es, digamos que el Internet es algo que le abre a uno muchísimo la expectativa, pues porque uno todo el tiempo está viendo información de una cosa a la otra y eso seguramente despierta muchísimas cosas en el corazón del hombre, ¿cierto? Es un mover constante, es un lenguaje constante, es una comunicación que llega. Pero yo pensaba en algo. En el desierto no había Internet. El pueblo de Israel no tenía Internet, ¿cierto? No estaban mirando, uy, aquellos cómo visten. Y esa marca me encanta. Y es que con estas chanclas, estas sandalias, ya 40 años. No, realmente allí no había con qué comparar, ¿cierto? Lo cual indica que todo eso está en el corazón del hombre. De allí sale todo. Sí, porque nada, es esta carne otra vez y qué aburrimiento. Todos los días lo mismo, siempre con esta comidita y siempre con los mismos chilitos y siempre con tal cosa. Entonces, realmente no es que, aunque nuestros sentidos están expuestos a observar, lógico, a mirar, ¿cierto? Y todo, pero la cuestión está dentro. De cómo recibe la información que recibe. No importa dónde provenga. Pero la cuestión es qué respuesta doy a cualquier cuestión que sea, cualquier pensamiento. Entonces me vino un pensamiento y es que la escritura dice, el amor al dinero es la raíz de todos los males. Y yo decía, no, en ese momento no había dinero, ¿sí? Por tanto hablas de la codicia y creo que no ha sido diferente. ¿Qué codició Eva? Sabiduría. Uy, si yo me comiera eso, claro, quizá puedo ser como él. ¿Qué me ocultará? Pero estaba recibiendo sabiduría. Sin embargo, no era suficiente. ¿Y el pueblo de Israel? ¿Qué codician?
tan rico que comíamos allá, aunque nos sometieran y nos esclavizaran, pero comíamos tan rico, qué bueno. Y hoy, tal vez para nosotros, entonces uno dice, ay, si pudiéramos tener esto, si aquello, si lo otro. Es todo el tiempo una insistencia en algo que no se tiene, pero que lo que se tiene, pues no se valora, no se ve, no cansa, hastía. Lo mismo de todos los días, siempre la misma, las mismas prédicas de siempre las mismas palabras, lo mismo, este alimento que no llena, que no suple. Una insatisfacción completa, ¿no? Y pensaba también en algo, mire, en el mover que hay en la actualidad, el joven se ve muy insatisfecho, ¿no? ¿Qué hacemos? Hagamos algo nuevo. Es una constante de ¿para dónde voy? Por el vacío. Sí, el vacío. Entonces, en nosotros obviamente no. En nosotros está suplida toda necesidad, ¿sí? Y más allá de verdad uno no tener lo que quisiera, porque ciertamente tampoco está mal desear. ¿Israel tenía suplido todas sus necesidades? Claro que sí. Todas. Sí. Y hay una línea delgada entre lo que yo deseo, porque no está mal tener un sueño, tener una meta, ¿cierto? Pero hasta qué punto atravieso esa línea delgada y paso entonces a empezar a menospreciar lo que tengo, a vivir sin gratitud, a vivir en un cansancio, en un resentimiento porque no tengo, porque no puedo, porque no alcanzo, porque siempre lo mismo, porque esta es mi vida, la que me tocó, esta vida tan tal cual, etcétera. Y de verdad que nunca se puede llegar como a decir, oiga, no, de verdad, qué bonito, gracias. Dios mío, gracias por esto. Y a veces es necesario, no debiera ser, ¿no? Pero a veces es necesario hacer una observación detallada alrededor, ¿sí? ¿Cómo vive otro? ¿Y por qué uno no está satisfecho? ¿Por qué? ¿De dónde sale eso? Y pues definitivamente la conclusión para mí está en el corazón del hombre. No es real lo que pasa en mi entorno, porque lo que yo tengo es lo que Dios me da, la provisión que Él me da. Si yo estoy entendiendo realmente mi vida, mi posición, la nueva vida, la nueva creación que soy, el lugar que Dios me ha dado, por supuesto que debería estar enteramente satisfecha, complacida y de hecho estar retribuyendo gratitud todo el tiempo, ¿cierto? Porque ¿qué más puedo yo decir? ¿Qué más le agrego a eso si no hay nada más? Es decir, no hay algo que el hombre pueda dar o agregar a su existencia, aparte de la gratitud. Entonces, sí, para mí es una exhortación tremenda a observar con humildad y con un corazón de verdad bonito, decir, lo que tengo, lo que Dios me da, es lo que yo necesito y están suplidas mis necesidades. Gracias, Jenny. Estaba pensando en algo ahorita en este momento de que se está dejando de, digamos que la gran mayoría de personas no están entendiendo lo que se está moviendo en el aire en este tiempo, en estos años que estamos viviendo nosotros, que son esos espíritus o pensamientos que se están moviendo, que son realmente terribles y que cuando golpean en la casa suya es que se da cuenta, o en la mía, o nos damos cuenta de que de verdad están sucediendo cosas tremendas. ¿A qué horas mi hija o mi hijo son homosexuales? ¿A qué horas se volvieron drogadictos? ¿A qué horas tal cosa? ¿A qué horas tal otra? No, es que eso es lo que se está moviendo. Eso es lo que se está moviendo y se normalizó y ya, bueno, papá y mamá, quiero decirles que yo cambié de posición en cuanto a lo que dicen ustedes que yo soy, que soy hombre, pero no, yo realmente soy una mujer, y ya lo dicen con una normalidad tal, o consumiendo drogas o robando, lo que sea que se está moviendo hoy en día. Y creo que nosotros no hemos tomado la suficiente seriedad en el asunto de saber que todo esto es espiritual, de que esto es diabólico, de que se está moviendo un pensamiento brutal y que si nosotros no nos protegemos alrededor de nuestra comunión con el Señor en su palabra y en la oración, mire, esto es un desastre completo. ¿Cuántas vainas no están pasando en esta tierra que nosotros creen que a nosotros no nos tocan? Pero que la verdad se está moviendo en todas las esferas, porque es espiritual. Con esta palabra y con la pregunta que hice yo esta mañana de que si usted pensaba, lo voy a decir otra vez literal como lo tengo acá, buscamos que todo sea fácil en nuestra vida como creyentes. Eso es lo que nosotros buscamos cuando venimos al Señor Jesucristo. Pues no es nada fácil.
y no podemos desconocer las acechanzas del demonio. El diablo vino a robar, matar y destruir hogares, familias enteras, hijos, hijas. Él vino a robar, matar y destruir, y no debemos desconocer las acechanzas del demonio. No podemos desconocerlas. Entonces, la invitación es a eso, a que estemos atentos, a que abramos nuestros ojos. Mira, yo quiero terminar esta mañana con un proverbio que dice así: bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios. ¿Saben por qué? Porque aquel que endurece su corazón cae en el mal. Aquel que endurece su corazón cae en el mal. Este es el resumen de todo lo que estamos viendo. Necesitamos estar unidos a Él para que estemos apercibidos. Mateo 26:41 dice lo siguiente, dice así: velemos y oremos para que no entremos en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Desconocemos ese punto. ¿Cuál es la entrada que tiene Satanás en el creyente? La carne es débil, por eso necesitamos estar apercibidos, parados, como yo digo, con el escudo de la fe bien levantado, con las armas, con todo lo que el Señor nos dio, las armas que no son humanas ni armas para matar a otros, sino esas armas de defensa, que las podamos entender y usarlas en nuestra vida práctica. Lo digo también yo de mi parte, ¿cierto? Que esta libertad que Dios nos ha dado, como dice 1 Corintios 8:9, no sea para que otros tropiecen en ella, porque están débiles en la fe. Que nuestra libertad no sea ocasión para que otros caigan, sino que de verdad sea para que la gente entienda que nuestra vida en Cristo no es aburrida, difícil sí, hay que lucharla sí, pero que es una vida maravillosa, porque al fin de cuentas nuestra vida no termina acá, nuestra vida continúa, porque es una vida que nos regalaron y nos dieron, y hay que seguirla avanzando, y nosotros nos vamos a amargar la vida acá, porque hay o porque no hay, porque quería esto pero que tengo aquello. Entonces no, nuestra vida necesita ser una vida alegre, gozosa, de alabanza al Señor. Toda la semana yo les escribo un versículo de la Biblia o dos, invitándolos al agradecimiento, invitándolos a la vida de alabanza al Señor, porque eso es lo que produce darle gloria y alabanza al Señor con nuestra vida diaria. Fácil, difícil, pero darle gloria a Dios, porque al fin de cuentas, como alguien decía al principio, si no vienen las situaciones difíciles, nosotros cómo vamos a entender lo que tenemos que vivir en el Señor, cómo lo vamos a hacer. Dice la escritura en 1 Corintios 10, no nos ha sobrevenido ninguna prueba que no se pueda soportar, porque todas las pruebas son humanas. Dios no nos mete ninguna prueba, porque si nos metiera no podríamos soportarla. Él no tienta a ninguno. Pruebas sí vienen, pero no nos tienta. Pues no ha venido, dice la escritura, ninguna tentación que no sea humana. ¿Sabe qué? El que esté firme, póngase pilas, el que se crea firme, porque se puede resbalar, puede caer, dice la escritura. Hay que andar, pero mejor dicho, parados, o sea, la fe nuestra va a ser sometida. Dice la escritura que si viene una tentación, dice 1 Juan 1:9, Dios es fiel para perdonar y limpiarnos de toda maldad. Él es fiel para perdonarnos. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos, a los que mantenemos nuestra comunión con Dios? Si no lo hacemos, vamos a caer en esa tentación y vamos a tener problemas serios. ¿Van a venir tentaciones? Dice, sí, dice la escritura, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Sí vienen las tentaciones, están a flor de piel las tentaciones, pero en usted está, en mí está, que podamos salir adelante de nuestra comunión con Dios, porque Él nos perdona, porque Él nos libra de la tentación. Así que, hermanos, pues lo que le agrega aquí ya es hablar más de lo que no tengo que hablar. Salgamos de en medio de esos pensamientos, de esa murmuración, de esa fornicación, de esa idolatría. Salgámonos de ahí. No sigamos, si estamos sentados a la mesa comiendo comida sacrificada a los ídolos, no lo hagamos más, porque nuestra comida es la carne de Cristo, nuestra bebida es su sangre. No sigamos sentados en la mesa que no nos corresponde, ¿cierto? No sigamos tocando lo inmundo. Si lo hacemos, el Señor con mucho gusto está atento a nosotros. Ahí está, para aconsejarnos, para guiarnos y demás. Alimentémonos del cuerpo de Cristo, de su humanidad, de la sangre del Señor, de la vida de Dios en mí. Alimentémonos. Tengamos presente su obra completa para estar alejados de todo lo anterior y resistir, pelear la buena batalla de la fe, no menguar, como dice en 1 Corintios 10:13, no menguar. Necesitamos avanzar, hermanos,
necesitamos estar firmes. Yo los necesito a ustedes para conversar, para hablar de la Escritura. Yo creo que nos necesitamos los unos a los otros. No nos creamos firmes, sino más bien creamos que el que nos hace firmes es Cristo Jesús y necesitamos estar en Él todo el tiempo. El pueblo de Israel no entendió que fue bautizado en Moisés, que comía el alimento espiritual en Moisés y bebía el alimento espiritual en Moisés, porque Moisés entendió. Y eso está en el libro de los Hechos. Allá pueden mirar si Moisés creyó o no creyó y cuál fue la vida de Moisés. Pero Moisés dice que se sostuvo firme porque estaba viendo al invisible. Él entendió lo que significaba atravesar el mar. Él entendió lo que significaba la nube y el fuego a su alrededor. Él entendió cuando golpeó la roca y que salió el agua. Él entendió que la promesa estaba ahí y que Dios iba a cumplir lo que iba a decir. Y por eso se sostuvo. No pasó porque no honró a Dios. En unita que falló y no pasó, pero está en la presencia de Dios, eso sí, gracias a Él. Entonces, mis hermanos, ¿qué les puedo decir? Gracias, estamos ahí conversando. Cualquier cosita, el teléfono está abierto. Esperamos podernos comunicar pues en el transcurso de la semana con quien quiera llamar.